Amados hermanos, antes de iniciar, quiero traer a memoria algo que viví, o que escuchamos más bien, en la última convención que hubo en Medellín hace unos 20 días, cuando el pastor Sugel Michelén iba a predicar o a enseñar acerca de la doctrina de la simplicidad de Dios. Y él arrancaba diciendo que si ustedes salían después de la enseñanza que él daba sin entender qué era la simplicidad de Dios, estaba bien, porque son doctrinas que nos superan. Y lo mismo ocurre con la doctrina de la Trinidad. Es doctrinas que van más allá de la capacidad que nosotros tenemos de poder llegar a entender plenamente el ser de Dios, el ser de Dios. Así que si usted encuentra un grado de complejidad en lo que vamos a exponer en esta noche, es porque lo tiene un grado de complejidad, pero ante todo quisiera que se quedaran con lo que ha tratado de hacer la iglesia para poder expresarse correctamente acerca de Dios, que es tal vez lo más importante, no transgredir los límites de nuestro lenguaje para poder hablar acerca del ser de Dios. Diciendo esto, entonces, embarquémonos en el estudio de esta noche. Estamos estudiando nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689, que no fue realmente es publicada en 1689, sino en 1677, pero pues por cuestiones políticas, solo hasta 1689 tuvieron la libertad de poder expresarla, o distribuirla o anunciarla a todos, a cualquier persona dentro de la isla. Y estamos posicionados en el capítulo 2, que trata acerca de Dios y la Santa Trinidad. Dios y la Santa Trinidad. Y hemos, hace dos enseñanzas hacia atrás, empezado a estudiar el capítulo 3, el párrafo 3 del capítulo 2, que habla acerca de la triunidad de Dios. Habla acerca de la triunidad de Dios. Y esta noche nos enfocaremos en estudiar la distinción en la divinidad. La distinción en la divinidad. Recordemos que hemos dividido la estructura de este párrafo 3 en tres partes. La primera, la unidad en la divinidad, la estudiamos hace 8 días. La unidad en la divinidad. En esta noche vamos a enfocarnos en las distinciones de la divinidad. Y hay un tema que vamos a tener que tratar, no sé cuándo, de pronto el próximo miércoles, en el culto de oración tal vez, no es un tema muy grande, que es la importancia de la doctrina, la importancia de la doctrina. Así que esta es la forma en que hemos dividido el estudio. Ya estudiamos la primera parte, hoy vamos a estudiar la segunda parte, las distinciones en la divinidad. En la primera parte del párrafo 3, que ya estudiamos hace 8 días, el párrafo inicia diciendo, en este ser divino o infinito hay 3 subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Y como lo expresamos en la clase anterior hacia el final de ella, si esto fuese todo lo que este párrafo dijese acerca del ser divino, pues quedaríamos con el siguiente cuestionamiento: ¿cómo podemos distinguir entonces a las personas de la Trinidad? Porque este párrafo enfatiza, como estudiamos hace 8 días, la unidad dentro de la divinidad, la unidad dentro de la divinidad. Pero quedamos con el cuestionamiento: ¿cómo podemos llegar a distinguir a las subsistencias, a las personas dentro de la divinidad? Pues eso es lo que vamos a desarrollar en esta noche. Pero antes de abordar este cuestionamiento, primero tenemos que resaltar una dificultad que tiene distinguir a la subsistencia dentro de la divinidad. Y es una advertencia importante a tener en cuenta para caminar de una manera pausada en el desarrollo de poder distinguir a las personas o subsistencias de la Trinidad. Es difícil comprender la unidad y Trinidad de Dios en que las 3 subsistencias o personas son distinguidas sin dividir la esencia de Dios. Es una advertencia. Nosotros, ante la distinción de las subsistencias en la Trinidad, no podemos caer en el error de dividir la esencia divina.
De allí la importancia precisamente del tema que estudiamos hace 8 días en torno a la unidad en la divinidad. Pero además, cuando vamos a hablar en esta noche acerca de la distinción, tenemos que tener preciso de qué tipo de distinción nosotros estamos hablando cuando abordamos el tema de la Trinidad. Y por eso quiero iniciar con estas palabras de San Renihan en torno a qué tipo de distinción entendemos cuando nos acercamos al ser divino en torno a poder distinguir sus subsistencias. San Renihan hace esta precisión. Él dice: una subsistencia se distingue de la esencia, no como una cosa distinguida de otra cosa, sino como la manera de ser distinguido del ser. Esto significa que estamos distinguiendo subsistencias de subsistencias, maneras de maneras, no cosas de cosas. Los teólogos usan 2 palabras latinas para expresar esta verdad. Dicen que no distinguimos las personas como algo y algo, sino como alguien y alguien. Ya vamos a entender un poco más qué es lo que está diciendo aquí San Renihan, pero es una buena advertencia de que cuando hablamos de distinción dentro del ser divino, no podemos imaginarnos que es como nosotros distinguimos un lapicero de otro lapicero, o una persona de otra persona humana o creada. No es esa la manera en que nos debemos acercar al hablar de la distinción de las personas divinas. Y es por eso que primero vamos a abordar 3 tipos de distinciones para señalar cuál es el tipo de distinción que vamos a utilizar al abordar este tema de las distinciones de las personas divinas. Primero hablemos de lo que es una distinción real. Una distinción real. Una distinción real es una distinción entre una cosa actual. ¿Recuerdan la enseñanza del pastor Julián cuando vimos la simplicidad de Dios que está unida hacia la inmutabilidad divina? Que él explicó lo que es potencia y actualidad. Pues bueno, este término que estoy utilizando tiene que ver con eso que vimos en esta clase. Una distinción real es una distinción entre una cosa actual y otra cosa actual con respecto a sus esencias. Con respecto a sus esencias. Por ejemplo, una manzana y otra manzana son realmente distintas, aunque comparten la misma esencia general de una manzana. Pero la una no es la otra y se distinguen por sus esencias particulares. Son realmente distintas, de allí el término distinción real. Son realmente distintas. Pero cuando nosotros estamos hablando de nuestro Dios trino, tenemos que enfatizar que Dios es trino, no triple. Y la distinción de las personas o subsistencias dentro de la divinidad no es entre un ser y un ser y un ser. Así que la distinción de las personas de la divinidad no es una distinción real, no es una distinción real. Tampoco es una distinción racional. Una distinción racional es una distinción no basada en las cosas mismas como la distinción real, sino en nuestra percepción de las cosas. Por ejemplo, un lado de una columna se distingue de otro lado de la misma columna. Ahora, la idea de que un lado es el derecho y el otro lado es el izquierdo es relativa a mi percepción cuando estoy mirando una columna. Porque las columnas no tienen ni lado derecho ni lado izquierdo, pero en mi mente puedo distinguir el lado derecho del lado izquierdo. Sin embargo, cuando estamos hablando de las distinciones dentro de la subsistencia de la persona, de la divinidad, no existe meramente en nuestra mente dichas distinciones. Así que no es una distinción racional. Así que la distinción entre las personas divinas no es meramente una distinción racional. Así que ni es una distinción real donde comparo o distingo una cosa de otra cosa, ni tampoco es una distinción racional que queda en mi percepción. Ahora,
Una distinción modal no es una distinción entre una cosa y otra cosa, sino entre una cosa y la manera o el modo de la misma cosa. De allí la palabra modal. La distinción modal no es una distinción entre una cosa y otra cosa, sino entre una cosa y la manera o el modo de la misma cosa. Es más que simplemente una distinción racional, siendo una distinción basada en la cosa y no en nuestras mentes. No es algo que esté en mi percepción, sino en algo real que no está comparándose con otra cosa, sino en sí misma. Pero tampoco es una distinción real porque no se basa en una diferencia de esencias. No estoy comparando una cosa con otra cosa, sino en sí misma. Y podemos dar un ejemplo de la distinción modal cuando hablamos de una persona y sus relaciones con otras personas. Por ejemplo, un padre que también es un hijo. Un padre que también es un hijo. Tales distinciones no se basan en la cosa misma, sino en la manera actual de su ser, en la manera actual de su ser. Y son distinciones que existen así nuestras mentes la perciban o no, así nuestras mentes la perciban o no. Y aunque, mis amados hermanos, nuestro entendimiento, las expresiones humanas que utilizamos para hablar acerca de Dios siempre son muy limitadas, podemos decir con mayor seguridad que la distinción de las personas de la Trinidad es una distinción modal, entendiendo los límites de nuestro lenguaje en torno al hablar del ser divino. Y es por eso que nosotros podemos ver aquí que la palabra subsistencia es mucho más apropiada que la palabra persona. Así como enfatizamos hace 15 días en torno a lo que dice nuestra confesión, que utilizaron la palabra subsistencia y no la palabra persona. ¿Por qué? Porque la palabra persona implica distinción real. Casi siempre cuando hablamos de persona nos imaginamos a dos personas colocadas enfrente o tres personas colocadas enfrente de nosotros y claramente ya estamos distinguiéndolas en sí mismas, en su esencia. Pero cuando nosotros hablamos de subsistencia, esto implica una distinción modal, porque subsistencia, como veíamos hace 15 días, está unida a esencia. En una esencia hay tres subsistencias y es una palabra mucho más apropiada, la palabra subsistencia. Así que, al señalar el aspecto de qué tipo de distinciones dentro de la deidad nosotros podemos utilizar, pues vamos a hablar de una distinción modal. Pero como el término modal, cuando está relacionado con el ser trino, está vinculado a una herejía, ese término de modalismo, entonces es importante hacer una distinción entre lo que es la herejía del modalismo y una distinción modal en la Trinidad. Y vamos a utilizar a San Renihan en torno a esta diferencia entre lo que fue lo que es la herejía modalista y una distinción modal en la Trinidad. Renihan dice: la diferencia es que estamos distinguiendo tres subsistencias de la esencia y así afirmamos tres personas, mientras que el modalismo distingue tres manifestaciones de una persona, un Dios. La doctrina ortodoxa no afirma que Dios tiene tres máscaras o modos de manifestarse, como lo hace el modalismo, pero sí distingue tres maneras de subsistir en la esencia divina. Uno quien engendra, uno quien es engendrado y uno quien procede de los dos, señala Renihan. Así que entendiendo, cuando hablamos de distinción, a qué tipo de distinción nosotros estamos acercándonos, entonces entremos en este aspecto de mirar cómo nuestra confesión de fe, en la segunda parte del párrafo 3, en la segunda parte del párrafo 3 del capítulo 2, miremos cómo expone la distinción de las personas de la Trinidad. La distinción de las personas de la Trinidad. En la parte inicial del párrafo 3, como estudiamos hace 8 días, la unidad en la divinidad.
Y la segunda parte, miremos cómo la confesión expone la distinción en las personas de la Trinidad. De esta manera, dice: el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio, por lo tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Esa es la manera muy cuidadosa que nuestros hermanos del siglo XVII desarrollaron en torno a nuestra confesión. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo que tengo subrayado en el párrafo solamente se encuentra en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. No se encontraba y no se encuentra ni en la Confesión de Westminster, ni en la Declaración de Saboya, Nuestros hermanos bautistas del siglo XVII tomaron su primera confesión de fe. Acuérdate que la primera confesión de fe tiene varias ediciones. La primera en 1644, una más robusta en 1646. Y esta parte que tengo subrayada aquí fue tomada de esa confesión de 1646 y plasmada en este párrafo en torno a las distinciones dentro de la divinidad. La pregunta que se debe uno hacer cuando encuentra diferencias entre la confesión de fe de Westminster, la declaración de Saboya con la confesión de fe bautista es: ¿por qué tuvieron esta adición los bautistas en torno a la forma en que está declarada en la confesión de Westminster o la de Saboya? Para entender el por qué, debemos primero hacer precisión en torno a dos términos teológicos. Para entender por qué nuestros hermanos bautistas del siglo XVII añadieron esta precisión en torno a las distinciones de la divinidad, tenemos primero que entender dos términos teológicos. El primero de ellos es lo que se conoce como subordinación económica. Subordinación económica. La subordinación económica se refiere a que en torno a la creación y al plan de redención, la segunda y la tercera persona de la Trinidad están subordinadas, es decir, están sometidas al Padre. Eso es lo que se conoce como una subordinación económica. Ahora, esta posición es correcta. La subordinación económica es correcta. Nosotros podemos ver en la Escritura que así se expresaba nuestro Señor Jesucristo en torno a su sometimiento al Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿En qué sentido puede decir la persona del Señor Jesucristo que el Padre es mayor que yo? En el sentido de la subordinación económica, en el sentido del plan de redención, en el sentido de la creación también. La segunda persona y la tercera persona de la Trinidad están sometidas al Padre. Esto es lo que se conoce como subordinación económica. Otro pasaje puede ser Juan capítulo 5, versículo 30, que dice el Señor Jesucristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre está sometido a la voluntad del Padre en torno al plan redentivo. Así que subordinación económica se vincula en torno a la segunda y tercera persona de la Trinidad sometidas al Padre en torno a la creación y en torno a la redención de los suyos. Pero hay otra posición teológica que es la que se conoce comúnmente como la herejía subordinacionista, que señala una subordinación ontológica. Una subordinación ontológica, la cual señala que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores en esencia del Padre. Inferiores en esencia. Y esto es una herejía. Claramente, como vimos la semana pasada, la Escritura señala la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo.
Esto es importante tener en cuenta estos dos términos para entender por qué nuestros hermanos bautistas entonces fueron más precisos con el señalamiento de las distinciones dentro de las personas de la Trinidad. En torno a esto podemos resumir estas dos posiciones diciendo que en el ser divino hay una igualdad ontológica, pero subordinación económica. Eso es correcto, igualdad ontológica, pero una subordinación económica. Pero es por la posible confusión que alguien pueda llevarse en torno al tema de las distinciones dentro de la divinidad, que entonces nuestra confesión añadió esta expresión que no está ni en Westminster ni en Saboya. James Renihan, en torno a este añadido que tiene nuestra confesión, que no está en Westminster ni Saboya, dice: esta es una declaración crucial, ya que protege contra cualquier tipo de subordinacionismo ontológico. En la declaración del credo original de Nicea, se dice que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero. Algunos han interpretado que esto significa que Él no es autoteos y que su ser como Dios se deriva ontológicamente del Padre y por lo tanto está subordinado. Y sigue diciendo James Renihan: parece que los bautistas fueron sensibles a este problema y la adición de su cláusula brinda cierta protección a la igualdad ontológica de cada persona de la Trinidad. Note que ellos argumentan que no hay división en la naturaleza y el ser de Dios, sino más bien distinción en términos de varias propiedades peculiares y relativas y relaciones personales. Entonces entendemos el por qué entonces fueron más cuidadosos, y volvemos a resaltar algo que resaltamos también en la primera parte de nuestra confesión, y fue el cuidado que tuvieron nuestros hermanos bautistas de tomar lo que Westminster y Saboya habían señalado y ser más preciso en lo que dejaron ellos plasmado en torno a nuestra confesión. Volvamos a leer entonces esta segunda parte del párrafo 3 que habla sobre las distinciones de la deidad. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio. Por lo tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Entonces, entendiendo el porqué de la adición, preguntémonos: ¿cuáles son entonces esas propiedades relativas, peculiares y relaciones personales que el párrafo de nuestra confesión expresa en torno a la distinción de la divinidad? Y enfoquémonos primero en las propiedades relativas, peculiares, por las cuales podemos distinguir a la subsistencia de la divinidad. Las propiedades relativas peculiares son los nombres de los actos. Las propiedades relativas peculiares, como lo llama nuestra confesión, son los nombres de los actos personales, peculiares e internos de la esencia divina sobre sí misma. Y vamos a desglosar cada uno de estos términos. Son personales porque describen a Dios operando sobre Dios, no sobre la creación. Son peculiares porque ninguno de estos actos pueden ser atribuidos a más de una subsistencia o persona. Y son internos porque no describen a la creación o a algo fuera de Dios. En ese sentido, entonces, estos actos son personales, peculiares e internos, y nos ayudan a distinguir a la subsistencia dentro de la Trinidad. Porque debemos recordar que las obras externas de Dios provienen de las tres personas indivisiblemente. Recuerda, la semana pasada hablamos de la doctrina de la pericoresis, acerca de que el actuar divino no podemos dividir al ser divino. Ahora,
Entendiendo entonces, cuando hablamos de propiedades relativas peculiares, a lo que estamos refiriéndonos a que son personales, peculiares e internas, preguntémonos, ¿cuáles son esas propiedades relativas peculiares que nuestra confesión señala por las cuales podemos distinguir a las subsistencias de la divinidad? La primera propiedad relativa es la conocida como generación, que identifica a una subsistencia o persona en la esencia divina. Generación. En las Escrituras hay uno que no es de otro, pero no está solo. Hay uno que engendra o genera. Eso es lo que la Escritura nos enseña en la distinción de estas propiedades relativas peculiares. Dentro del ser divino hay un ser, hay una subsistencia que tiene esta propiedad, generación. Hay otra propiedad relativa conocida como filiación, que identifica subsistencia o persona que identifica a la subsistencia o persona en la esencia divina. En las Escrituras hay uno que es engendrado y es engendrado del primero. Y en las Escrituras también tenemos la propiedad relativa conocida como procesión, que identifica una subsistencia o persona en la esencia divina. En las Escrituras hay uno que no es engendrado, pero procede del primero y del segundo. Así que estas son las tres propiedades relativas peculiares. Peculiares porque le corresponde cada una de ellas a una de las subsistencias dentro de la divinidad. Ahora, si regresamos al párrafo y a la parte central del párrafo 3, estas propiedades relativas peculiares han estado presentes en esa definición. Dice, el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Han estado presentes estas propiedades relativas peculiares en la definición que tenemos dentro de nuestro párrafo. Así que por medio de estas propiedades relativas peculiares, generación, filiación, procesión, que le corresponde a cada una de las subsistencias dentro de la divinidad, no que una subsistencia tenga una propiedad y otra propiedad, sino que le corresponde a cada una de las subsistencias de la divinidad, es que podemos nosotros distinguir al ser divino. Ahora, cuando nosotros entendemos esas expresiones o las empezamos a ver, generación, filiación, procesión, lo que empezamos a ver es que nos señalan lo profundo de esta doctrina, lo cuidadosos que han sido los teólogos al utilizar términos para no ir más allá de lo que puede defenderse escrituralmente en torno a lo que Dios ha revelado en torno a su ser. Estos términos no es para complicarle la vida al creyente, por el contrario, es la mejor manera que se ha tenido para poder distinguir a la divinidad, pero aún la terminología nos muestra lo complejo que es distinguir a la divinidad. Nehemías Scott, que es muy posiblemente o el editor principal de nuestra confesión de fe de 1689, señalaba: aquí pues se nos presenta la esencia divina que subsiste en tres propiedades relativas. La propiedad relativa del Padre es engendrar, la propiedad relativa del Hijo es ser engendrado, la propiedad relativa del Espíritu Santo es ser insuflado o proceder del Padre y del Hijo. En las personas creadas hay diferencia de tiempo en el proceder de uno a otro, en las personas creadas. Pero aquí, dice Cobbs, aunque hay un orden eterno de origen,
No hay prioridad de tiempo o naturaleza. Y Cox presenta como un texto de apoyo a esto que está expresando Hebreos capítulo 1, versículo 3, que habla de la segunda persona de la Trinidad en torno al Hijo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, Porque esa expresión de Hebreos 1:3 básicamente lo que dice es que la segunda persona de la divinidad es exactamente de la misma esencia divina. La misma esencia divina, con la misma potencia. Es lo que se puede llegar a expresar en torno a lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Francis Cheynell, que era el acérrimo enemigo de los antitrinitarios del siglo XVII, añade una nota importante. Él dice, estas personas increadas de ser, es decir, el ser divino, estas personas increadas se distinguieron verdaderamente unas de otras antes de que existiera la escritura o el mundo. Porque la coexistencia y distinción de estas gloriosas personas es eterna. Es la verdadera intención de Dios en varias expresiones claras de las Escrituras declararnos la distinción de estas personas divinas e increadas. Ahora, sobre estas propiedades relativas peculiares está el vínculo de relaciones personales. Recuerda que nuestra confesión dice que se puede distinguir en propiedades relativas peculiares y en relaciones personales. Bueno, esas relaciones personales están como implícitas, unidas. Esas relaciones personales que vamos a ver están implícitas, están unidas a estas propiedades relativas particulares. O como dice Jane Renihan, las propiedades relativas de las subsistencias divinas deben entenderse como relaciones personales eternas. Me gusta esa conjunción que hace Jane Renihan. Las propiedades relativas de las subsistencias, ¿cuál? Generación, filiación y procesión, dice Renihan, deben entenderse como relaciones personales eternas. Es decir, que no son simplemente productos de la historia de la redención, sino verdades inherentes de la deidad. ¿Cuáles son esas relaciones personales? Bueno, la manera en que nosotros nombramos a las personas de la Trinidad. El Padre en las Escrituras tiene este nombre en virtud de su paternidad con relación a su Hijo. Nosotros vemos en las Escrituras en muchos pasajes cómo se vincula a la primera persona de la Trinidad como el Padre. Y ese nombre es preciso en vinculación con su Hijo. No puede llamarse padre quien no tiene un vínculo con un hijo, y no se puede llamar a un hijo quien no tiene un vínculo con un padre. La generación eterna del Hijo es peculiar al Padre, entonces merece el nombre de Padre, y es la única persona en la Trinidad cuya propiedad relativa es la generación. En Juan capítulo 1, versículo 14, nosotros leemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hay un vínculo entre el Padre y un Hijo. Eso es lo que expresa el texto. Lo mismo hace Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hablando de la deidad, entonces hay un Padre y un Hijo, y como vamos a ver cuando veamos Hijo, ese Hijo procede del Padre. Y en el Salmo 2:7 leemos: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que tenemos muchos textos dentro de la Escritura donde hay un vínculo de la deidad de padre a hijo, de padre a hijo. Así que el término padre es correcto en torno a la deidad, en una de sus subsistencias. Pero aquí, cuando hablamos de que las relaciones personales, una de sus subsistencias se vincula con el Padre,
Es importante resaltar que cuando hablamos de el Padre en la deidad, no debemos relacionar ese término con la paternidad de Dios en relación con la creación y ni aún con los escogidos. Cuando hablamos de este aspecto de la divinidad en su esencia y en sus distinciones, el término Padre no lo podemos vincular con el hecho de que Dios como creador de todo es Padre de toda criatura, o con el hecho de que Dios como Salvador y Redentor está hablando como Padre sobre estos hijos adoptivos quienes están unidos a Cristo. No podemos hacer ese vínculo cuando estamos enfocándonos en este aspecto de las distinciones de la deidad. Así que esta advertencia es importante. Esta paternidad es distinta de la manera en que la Biblia atribuye una paternidad general a Dios sobre sus criaturas, y distinta de la manera en que la Biblia atribuye una paternidad a Dios con relación a los creyentes que Dios adopta en Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo da a entender cuando dice voy a mi Padre que es vuestro Padre, como una distinción, trata de hacer una distinción entre ese vínculo de la primera y la segunda persona de la Trinidad con el aspecto de paternidad en torno a aquellos que han sido adoptados como sus hijos por estar unidos al Señor Jesucristo. La otra relación personal con que se distingue la divinidad es el Hijo. El Hijo. El Hijo en las Escrituras tiene este nombre con relación a su Padre. A su Padre quien lo engendra o genera eternamente. Y aquí es donde entra la doctrina de la generación eterna, de la generación eterna. John Owen expresó que la generación eterna del Hijo significa ¿qué? Y esto es importante. ¿Qué quiere decir esto de generación eterna? Siempre llama la atención, ¿no? Yo quiero conocer qué es eso de la generación eterna del Hijo. Bueno, vamos a ver dos definiciones. Una primera, en este momento, a través de John Owen. John Owen dice: el Padre, generación eterna, significa que el Padre comunica su esencia completa al Hijo, en lo tocante a su existencia personal, sin multiplicación ni división, la misma esencia permaneciendo numéricamente uno. Esa es la definición que da John Owen. Y aquí lo importante que debemos captar es que cuando hablamos de generación eterna, estamos hablando de la comunicación de esencia completa, plena, al Hijo. Varios pasajes de la Escritura establecen la doctrina de la generación eterna y la relación del Hijo con el Padre. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Si nosotros pudiéramos ver el griego allí y sus preposiciones, podríamos ver que lo que está señalando es que el Verbo estaba en Dios, dentro de Dios, allí. Eso es lo que señala ese término de el Verbo era con Dios. Otro pasaje es Juan capítulo 1, versículo 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y aquí se empieza a utilizar esa terminología de el unigénito, que es muy importante, el unigénito. Lo mismo sucede en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito, Hijo, el unigénito. Lo mismo en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El término unigénito vincula el aspecto de generación eterna. Juan capítulo 5, versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esa es una expresión de unión de esencia. El Padre ha dado tener vida en sí mismo, una unión de esencia, un atributo que solo le corresponde a Dios, la vida en sí. En Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor dice: yo y el Padre, uno somos. En Juan capítulo 14, versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Así que cuando entendemos de la generación eterna del Padre al Hijo, estamos vinculando la comunicación de esencia eternamente. La comunicación de esencia eternamente. La expresión unigénito señala engendramiento. Sam Waldron expresa lo siguiente:
La Biblia enseña explícitamente que el Hijo es engendrado. Ahí están los pasajes que hemos estudiado. La traducción de unigénito fue disputada por estudios recientes. Algunos lo traducen de la manera tradicional, unigénito, mientras que otros prefieren la traducción único. En años recientes ha surgido evidencia de que el significado tradicional de unigénito de la palabra griega es correcto, señala Waldron. Y vamos a explicar un poco esto. Y lo vamos a explicar con un caso que es muy conocido, que es el caso del teólogo Wayne Grudem. Porque este teólogo, con su teología sistemática tan popular en muchísimos países, incluyéndonos, defendía en su primera edición de su teología sistemática que el término griego monogenes, que se encontraba en pasajes como Juan capítulo 1, versículo 14, no significaba único engendrado, sino único en su clase. Eso lo defendió y fue popular en medio de la primera edición de la teología sistemática de Grudem. Pero en la revisión de su trabajo, la teología sistemática, en su segunda edición cambió de opinión. ¿Cuántos años después? No sé cuántos años después transcurrieron entre una edición y otra, 20, 25 años. Cambia de opinión y ahora defiende el término significa único engendrado, como siempre la iglesia entendió el término. Y es importante ver lo que dice Grudem en torno a esto. Él señaló: yo también adopté la traducción único porque le favorecía diversas traducciones y la gran mayoría de comentarios. Además, incluía un apéndice que defendía la traducción único en la primera edición de este libro, la teología sistemática. Yo recomendaba que era mejor no hablar de engendramiento o generación eterna del Hijo. Pero dice, sin embargo, en el 2017 surgieron evidencias nuevas y contundentes. La evidencia y los argumentos me han convencido de que cuando el Nuevo Testamento se utiliza monogenes para referirse a Dios Hijo, el término significa unigénito. Por lo tanto, he eliminado el apéndice 6, donde objetaba el significado unigénito de esta edición de la teología sistemática. Además, ahora estoy dispuesto a afirmar la doctrina de la generación eterna del Hijo, que también se llama engendramiento eterno del Hijo. Y Sam Waldron dice que está agradecido de que tanto Wayne Grudem como Bruce Ware hayan aceptado ahora la generación eterna del Hijo. Pero siempre es importante señalar en torno a esto, ¿qué es la generación eterna del Hijo? La comunicación de la esencia del Padre al Hijo eternamente. Pero es importante señalar que este es un misterio, Edward Leigh, que era un escritor con inclinaciones teológicas del siglo XVII, expresó: el misterio de la generación del Hijo es tan profundo que es difícil y peligroso profundizar en él. Entonces tenemos un fundamento claro en las Escrituras, que el Hijo fue del Padre engendrado desde la eternidad y es uno con él, de igual poder y dignidad. Pero la forma en que fue engendrado parece a algunos más allá del alcance humano. Así que la importancia de cuando hablamos del ser de Dios son las definiciones. Son las definiciones. Eso es lo importante entender en este tema. Tú no vas a entender plenamente lo que es un misterio, pero sí podemos comprender la terminología que ha utilizado la iglesia para hablar acerca de las distinciones dentro de la persona, dentro del ser divino. Ahora, conociendo que ahora Wayne Grudem reconoce la generación eterna y sin dudas aprovechando esa capacidad que tiene este hombre para explicar lo que a veces parece muy complejo de una manera muy fácil, pues no debemos desaprovechar la manera en que Grudem define lo que es la generación eterna. Grudem dice: generación eterna significa que el Padre eternamente le comunica al Hijo la esencia divina, lo mismo que dijo John Owen. Básicamente, le comunica al Hijo la esencia divina, de modo que el Hijo comparte todos los atributos del Padre. Se puede considerar que Juan 5:26 apoya esta idea, que dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo.
Esto no significa que el Padre sea superior al Hijo en alguno de los atributos, porque la comunicación del Padre de la esencia divina es tan completa que el Hijo es la fiel imagen, el duplicado exacto del Padre, como dice Hebreos 1:3. Además, ya que esta generación es, y está la parte clave, ya que la generación es eterna, el Hijo no fue creado, sino que existió eternamente como el unigénito Hijo. Este ha sido el punto de vista más común a lo largo de la historia de la Iglesia. Terminología es lo importante cuando nos acercamos a un misterio. Y en torno a la distinción de estas relaciones personales en la divinidad, la otra relación personal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Procede. Cuando hablamos de la relación del Hijo con el Padre, es una generación eterna. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo no hablamos de generación, sino de procesión. De procesión. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Es decir, que el Espíritu recibe la esencia divina completa e indivisa del Padre y del Hijo. Y por lo tanto merece el título Dios, el Espíritu del Padre, y Dios, el Espíritu del Hijo. Y eso está confirmado por diferentes textos en que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. Porque tal vez tú conozcas la historia de la iglesia y cómo la iglesia occidental llega a dividirse de la iglesia oriental precisamente por este punto. Porque Occidente afirma que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Oriente dice no, el Espíritu Santo solo procede del Padre. Pero las Escrituras avalan la procesión del Espíritu del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque se vincula a la segunda persona de la deidad con la tercera en su procesión. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 leemos: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Se vincula Espíritu con el Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que estos textos que vinculan al Espíritu Santo con el Espíritu, con el Hijo, muestra este aspecto de procesión, de vínculo entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, también es confirmado por los textos en que se dice que el Hijo envía al Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 26. El Señor dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Así que tenemos pasajes bíblicos que vinculan la procesión, el envío del Espíritu Santo por parte de la segunda persona de la Trinidad. John Norton, teólogo del siglo XVII, expresó: la palabra proceder significa que el ser de uno es de otro. Ahora bien, aunque no se expresa que el Espíritu Santo tiene su ser del Hijo con la palabra procesión, sin embargo, se expresa por la palabra misión o enviado, que tiene el mismo resultado. Todo lo bíblico o se contiene en términos expresados o se deduce por consecuencias legítimas, y se llama el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9 y el Espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6. Y Edward Ley expresó en torno a este punto: la propiedad personal del Padre es engendrar, es decir, no multiplicar su sustancia por producción, sino comunicar su sustancia al Hijo. Se dice que el Hijo es engendrado, es decir, que tiene toda la sustancia del Padre por comunicación. Se dice que el Espíritu Santo procede o es exhalado para recibir su sustancia al proceder del Padre y del Hijo con alegría, por lo cual se llama Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo, de ambos. El Padre solo engendra,
el Hijo solo es engendrado y el Espíritu Santo solo procede. Tanto la procesión como la generación son inefables. Ahora, ¿ustedes saben qué significa inefables? Cuando cantamos el himno nacional decimos inefable y no sabemos qué significa. Inefable es algo que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Tanto la procesión como la generación son inefables, dice Edward Ley. Y lo mismo expresó William Buchanan en 1659. Él dijo: ¿cuál es la diferencia entre generación y procesión? Y respondió: no sé qué es, ni soy capaz ni suficiente para distinguirlas, porque la generación y la procesión son completamente inefables. Sin embargo, podemos decir esto: todo lo engendrado también procede, pero no podemos decir lo contrario, que todo lo que procede es engendrado. Está haciendo una distinción dentro de estas relaciones de las subsistencias divinas. Y Wilhelmus Brakel, el teólogo holandés del siglo XVII, puntualiza un aspecto muy importante, y es que generación o procesión no significan inferioridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones eternas. Esa es la clave cuando hablamos de generación o procesión. Estamos hablando de aspectos eternos. Él dice: las palabras generar y proceder no sugieren superioridad o inferioridad, ni la transformación de la nada en algo, ya que todo esto es una realidad eterna. Es consistente con la naturaleza eterna de Dios que el ser divino exista en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre genera, el Hijo es generado y el Espíritu Santo procede de ambos. No sé si notes, y ese es tal vez el punto más fuerte de esta noche que me interesa que quede, cómo todos los teólogos se protegen en la terminología. ¿Por qué? Por ejemplo, es muy común en los teólogos del siglo XX y XXI tratar de decir que las personas de la Trinidad pueden ser distinguidas en sus funciones en torno al plan de redención o al plan de creación. Entonces dicen: no, pues yo puedo distinguir al Padre porque el Padre elige desde antes de la fundación del mundo, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. Allí ya los distinguí. Error. Yo no puedo decir eso en torno al ser divino, porque el ser divino tenemos que verlo en su relación eterna y no en su relación con lo creado, para poder hablar de la esencia del ser divino. Entonces, lo importante es ver cómo los teólogos siempre se protegieron con la terminología. Y las distinciones es, bueno, dentro de la subsistencia hay alguien que engendra o genera, hay alguien que tiene filiación y hay alguien que tiene procesión. Y esto vincula también entonces a las relaciones personales. Esta doctrina de las relaciones personales también se vincula con el orden divino dentro de las personas de la Trinidad o subsistencias. El Padre es la primera subsistencia o persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda subsistencia o persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera subsistencia o persona de la Trinidad. Francis Chainel expresó: estas personas increadas se distinguen suficientemente por su orden. La Escritura coloca más comúnmente al Padre primero, al Hijo segundo, al Espíritu Santo tercero, cuando los tres son nombrados. Parece que este es el orden natural de estas personas no creadas, porque el Hijo no puede ser puesto en orden delante del Padre, porque es engendrado naturalmente del Padre. El Espíritu Santo no puede ser puesto en orden delante del Hijo, porque naturalmente procede del Hijo. Este es el orden propio y natural, pero el orden natural no trastorna ni la igualdad ni la coeternidad de las personas. Y John Norton, basándose en Juan capítulo 14, versículo 10, que dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Expresó lo siguiente: una persona creada no tiene su ser en otra, pero una persona increada está en otra, como dice Juan 14:10. Una persona creada procede de otra en el tiempo,
Pero entre las personas increadas, aunque haya un orden eterno de su original, una de otras, sin embargo, no hay prioridad de tiempo, duración o naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la primera persona de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad y de la tercera persona de la Trinidad, está vinculado con este aspecto de las relaciones personales, que está vinculado con estas propiedades peculiares de cada una de las subsistencias. De allí es que viene este aspecto por lo que acaba de señalarse acá. No puedo decir que el Espíritu Santo es la primera persona de la Trinidad, porque el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. No puedo decir que el Hijo es la primera persona de la Trinidad, porque el Hijo es generado eternamente del Padre. No puedo decir que el Padre es la tercera persona de la Trinidad, porque del Padre es la generación eterna del Hijo. Así que en estas relaciones personales vinculadas con las propiedades peculiares de cada una de ellas, se vincula también el orden divino de las subsistencias en la eternidad. William Perkins, el gran maestro del siglo XVII, señaló: nótese además que de las tres personas, la primera persona, el Padre, está en primer lugar. Puede parecer que tiene alguna prerrogativa sobre el Hijo y el Espíritu Santo, porque el orden que se les presenta, pero debemos saber que no se les presenta ni con respecto al tiempo ni a la dignidad, porque en ella los tres son iguales, sino solo en cuanto al orden. El Padre es el primero, el Hijo es el segundo y el Espíritu Santo es el tercero. Y sigue diciendo: si tres emperadores, coloca una ilustración Perkins, si tres emperadores iguales en dignidad se reuniesen todos en un mismo lugar, siendo iguales también en poder y majestad, si los tres se sentaran juntos, aunque uno no sea mejor que el otro, sin embargo es necesario que uno de ellos se siente el primero y el otro en el segundo lugar y luego el tercero. Pero sin embargo no podemos decir que el que se sentó primero es el principal, y así es la Trinidad, aunque ninguna sea mayor o superior a otra. Sin embargo, el Padre está en primer lugar, no porque esté antes que el Hijo o el Espíritu Santo en dignidad u honor, sino porque Él es la fuente de la deidad, siendo el Hijo de Él y el Espíritu Santo de ambos. Es decir, que se enfatiza el hecho de que no significa que uno sea más digno que el otro. Eso es lo que Perkins está señalando, y así lo señala también Richard Müller, el erudito de la teología ortodoxa del siglo XVII. Él dice: en la visión occidental, el orden y la relación no indican subordinación, sino más bien evidencias de igualdad absoluta. El orden nunca lleva el sentido de sumisión, Ahora, ¿todo esto por qué? Y como lo expliqué al principio, estamos hablando de un misterio, pero estamos viendo cómo la historia de la Iglesia y los teólogos han tratado de distinguir a la esencia divina. Y alguien podría decir: bueno, pero sería más fácil utilizar otra manera de hacerlo, para hacerlo más entendible. Y eso lo han intentado varias personas, pero han traspasado los límites y han caído en el error, han caído en la herejía. Es por eso que esta advertencia con que voy finalizando esta exposición de Sam Renihan es muy importante. Mira lo que él dice: el lenguaje técnico de subsistencias, distinciones modales, propiedades relativas y relaciones personales es difícil de entender. Claro que sí. Pero tales categorías y distinciones son las mejores herramientas que la tradición cristiana ha descubierto para expresar y proteger la verdad de la Trinidad de Dios. Si abandonamos este lenguaje, lo hacemos por nuestra propia cuenta y riesgo, termina señalando Renihan. Así que no nos salgamos de allí. Tenemos este lenguaje que la Iglesia ha utilizado protegiendo no caer en el error. Esta es la manera en que se distinguen las subsistencias de la Trinidad: por propiedades peculiares, particulares, generación, filiación, procesión y relaciones personales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la manera en que distinguimos a las subsistencias de la Trinidad. Y termino con esta conclusión: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino el único, vivo y verdadero Dios.
La esencia divina subsistiendo en tres propiedades relativas de paternidad, filiación y procesión, que entonces producen tres nombres de relación personal: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, la santa y bendita Trinidad, mis amados hermanos.